Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, amigos, encontrarnos nuevamente aquí en su programa Creed en sus profetas, el programa que dedicamos para el estudio y la profundización de las Sagradas Escrituras, pero además con el complemento del Espíritu de Profecía, que no es otra cosa que el Espíritu Santo dando los mensajes a una joven llamada Elena White y que ella los transmitió para la iglesia del tiempo del fin. Y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy, siempre con la compañía grata del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Siempre lo hacemos muy agradecidos a Dios y sentimos reverencia ante su presencia, ante la palabra de Dios, el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, todo el interés, todo lo que Dios hizo, ¿no?, para orientarnos, para fortalecer nuestra vida cristiana. Y lo hacemos con reverencia, con respeto, también con cariño, ¿no?, por encontrarnos con tantos amigos y hermanos cada día. Gracias, pastor. El Salmo 53 está hablando sobre la insensatez del ser humano. El ser humano de pronto quiere olvidar a Dios. Y hay mucha gente que dice, Dios no existe, ¿no? Y David dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y bueno, más adelante dice, no hay quien haga bien. Es como que Dios no existiera, ¿no? Dios no hace ni bien, no hace ni mal, no hace nada. Y de pronto cada uno como que quiere hacer lo que bien le parece. Y entonces, cuando Dios actúa para corregir ese camino, como que el propio impío que primero dijo no hay Dios, juzga a Dios, Claro. ¿no? Juzga y dice, ahí está. Le reclamamos cuando no interviene y le reclamamos cuando interviene. Sí, sí. Le reclamamos cuando no hay justicia y le reclamamos cuando hay justicia. Ahora, la pregunta que quiero lanzarle hasta parece retórica, pero sería interesante, ¿no?, ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. ¿Será que el hombre tiene derecho a juzgar a Dios? En Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, Elena de White dice, el hombre no tiene derecho de decir a su hacedor, ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se ha rebelado contra su autoridad y han pisoteado su ley. Dios los soportó hasta que colmaron la medida de su iniquidad, después de lo cual envió sobre ellos una rápida destrucción.
empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer en la idolatría. O sea, ¿qué derecho tenemos nosotros, siendo finitos, de evaluar lo infinito, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo, siendo necio, de evaluar la sabiduría de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisapiencia de Dios? Claro. O sea, con qué argumento, con qué criterio, limitado como soy en tiempo, en espacio, en capacidades, puedo yo evaluar la sabiduría, las buenas decisiones, el accionar justo y correcto del Dios ilimitado, poderoso, eterno, trascendente? O sea, parece realmente nada sabio pretender nosotros juzgar a Dios. Sin embargo, lo hacemos. Incluso se ha colocado a Dios en el banquillo de los acusados. Muchas veces ha habido, por ejemplo, registros donde alguien se atrevió a demandar a Dios. Escuché una ilustración por allí del pastor Alejandro Bullón que decía que un determinado hombre un día agarró y presentó una demanda contra Dios, ¿no? Y obviamente no dieron curso porque ¿dónde está la otra persona para defenderse, ¿no? Lo interesante es que Dios sí, en su palabra, muestra cuál es el argumento de su proceder, ¿no? Que es algo que nosotros podemos. Lo que pasa es que la gente no estudia lo que Dios dice aquí, ¿no? No quiere estudiar. Pues si nosotros nos guiáramos por la palabra de Dios, entenderíamos el accionar de Dios. Claro. O sea, una cosa es que yo quiera entender para aplicar a mi vida el mensaje. Y en eso puedo cuestionar, puedo dudar, puedo preguntar, puedo investigar. Pero otra cosa es juzgar y considerar improcedente el proceder de Dios. O sea, somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la orientación y al proceder de Dios, y no Dios a nosotros. Volviendo a la primera frase de este salmo, pastor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, por lo que se puede observar, la mayor parte de las veces, la mayoría de las veces, el ser humano no es que no crea que hay Dios o no hay Dios, sino que muchos no llegan a entenderlo. Y porque no llegan a entenderlo, dicen, bueno, no podemos saber por qué Dios permite el mal. Si es todopoderoso y es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Será que algún día vamos a llegar a entender completamente a Dios? Bueno, sí, es una muy buena pregunta y Elena de White tiene un muy buen comentario. Pero yo antes de leer ese comentario quería decir lo siguiente. A mí me parece que el mayor problema no está en negar a Dios. El mayor problema es tener vidas paralelas con Dios, ¿no? En este sentido, bueno, que Dios haga su vida, que yo hago la mía. O sea, creemos que existe, creemos porque un libro no se hace solo, un reloj no se hace solo, Claro. un cuadro no se hace solo. Entonces, la maravilla de este universo y del cuerpo humano no sale de la nada, no nació de la nada. Hay un arquitecto, hay un escritor, hay un autor detrás de todo eso. O sea, a veces me parece que el mayor problema no es tanto en negar, sino en ser indiferente, en ser distantes. Claro. Bueno, que Dios haga su vida, que yo hago la mía. Y Elena de White dice así en Mensajes Selectos también: los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Si Él se revela de alguna manera a los hombres, lo hace velándose en el misterio. Sus caminos están más allá de toda investigación. Los hombres deben estar siempre buscando, siempre aprendiendo, y sin embargo, hay una infinidad más allá. Si los hombres pudieran comprender plenamente los propósitos, la sabiduría, el amor y el carácter de Dios, ya no creerían en Él como un ser infinito, ni le confiarían los intereses de sus almas. Si alcanzaran un conocimiento pleno del Ser Supremo, Él ya no seguiría siendo supremo. Por eso Deuteronomio da un principio muy interesante y dice que las cosas secretas son de Dios y las cosas reveladas. O sea, yo puedo conocer lo que Él se revela, lo que Él se muestra, lo que me da a conocer. Y Él me da a conocer
lo que yo puedo en mi mentalidad humana, débil, frágil, finita, poder entender, no está en nosotros poder entender los insondables misterios de un Dios eterno. Claro. Solo ese detalle. Para nosotros que todo empieza y todo termina, una flor, el gato, el perro, el ser humano, todo empieza y todo termina, y Dios va para atrás y estaba, y estaba, y estaba, y estaba, y siempre estuvo, y cómo, y nunca empezó, y vas para adelante y nunca va a terminar. Solo ese hecho cuesta entender. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Un día en la eternidad vamos a seguir aprendiendo, entendiendo del amor, del carácter y del propósito de Dios. Pero por ahora yo solo puedo conocer lo que Él se revela y me muestra para conocer, que es lo que puedo y es todo lo suficiente para que pueda vivir una vida diferente en esta tierra y también tener la esperanza de la eternidad. Gracias, pastor. La verdad es que el ser humano, me ponía a pensar, solamente puede especular acerca de la eternidad porque él no conoce, pero Dios vive dentro de la eternidad, ¿no? Él es siempre presente. Y eso es algo que un día posiblemente vamos a tener un atisbo cuando Él mismo nos explique, ¿no? sobre cómo es la inmortalidad, cómo es vivir desde siempre y para siempre. Totalmente, y salvando todas las distancias, por ejemplo, ni todos pueden entrar en el mundo de la química, ¿no? Claro. De la biología. Es un mundo desconocido para muchísimas personas, no entendemos nada. Sin embargo, para el que entiende, es un mundo maravilloso. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender que somos limitados para entender todo lo que tiene que ver con Dios, con su existencia, con su carácter, con sus atributos, con su persona, pero que todo lo que necesitamos para vivir esta vida y para tener la esperanza de la eternidad, Él lo ha revelado en su palabra. Así es, pastor. Amigos, tenemos unos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos ofrecerles en estos últimos instantes un consejo más y también presentar nuestras peticiones delante del Creador. Solo para recordar las expresiones del Evangelio, y esta es la vida eterna, que puedan conocer a Jesucristo, y ese conocimiento, de acuerdo a lo que Él nos ha revelado, nos va a ayudar a vivir en esta tierra y nos va a ayudar a prepararnos para el cielo y la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios. Señor, colocamos nuestra vida, nuestros pedidos y también nuestra gratitud en tus manos, porque te revelas, nos muestras lo que necesitamos para vivir una vida diferente. Que podamos aprovechar el conocimiento que tenemos de ti para vivir contigo todos los días, para practicar tu mensaje en nuestra existencia y a fin de prepararnos en la esperanza de una vida para siempre. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana. Será hasta entonces.